Y estamos en una temporada, la Sagrada Escritura ha establecido bien claro que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder. Aleluya. Nos llena de amor y de dominio propio. Y en esta temporada nosotros hemos decidido ser fiel a Dios. Y no daremos nuestro brazo a torcer al pecado, ni aceptaremos las influencias de enfermedades. La Sagrada Escritura dice que por su llaga somos sanados. Aleluya. Y hoy queremos neutralizar toda enviación, todo ataque por la sangre de Cristo. Queremos declarar nula en esta hora todo lo que se ha levantado contra la casa. La Escritura dice que lo que se levanta contra ti, delante de ti caerá. Aleluya. En el nombre de Jesús declaramos inoperante todo espíritu de hechicería. Aleluya. Este es el tiempo. Y es nuestra responsabilidad proteger la integridad de la gente que viene a esta casa. No nos ha dado espíritu de cobardía. Aleluya. 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 Y aquellos que tienen la revelación de Dios en este tiempo tienen que saber enfrentarse a los espíritus del mal. Tenemos que aprender a enfrentarnos a ellos. En el terreno donde el enemigo te desafíe, en ese terreno tienes que vencerlo. Sea por tu naturaleza concupiscente, por medio de debilidades y tentaciones, sea por enfermedades o por el ataque a la mente. Lo enfrentaremos. Y en el nombre de Jesús, dice la Escritura, que te someta a Dios, que resista al infierno y que huye. Aleluya. Aleluya. Y en este tiempo estamos llamados para establecer el nombre de Dios. Y Jesús está diciendo que a partir de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Aleluya. Nosotros estamos llamados a cubrir a los pasivos de la casa, pero no con pasividad. El reino de los cielos sufre violencia. Al infierno se le comenzó a contar cuenta regresiva. Y está desesperado porque sabe que está derrotado. Aleluya. Aleluya. Y el Señor no nos ha llamado para ser pasivo. Nos ha llamado para establecer su nombre, para establecer el reino. Y el reino no se establece sino con violencia en el mundo espiritual. Aleluya. 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 Y esta casa está en guerra permanente. Guerra permanente porque nos han provocado. Quiero cubrir con ustedes hoy, en el nombre de Jesús y por su sangre, todos aquellos que están siendo atacados con diferentes situaciones. Pero nadie nos detendrá, porque nadie detiene a Jesús. Y este es el tiempo. Pero este tiempo tiene que salir lo de Dios que hay dentro de ti. Tienes que aprender a enfocarte. Aleluya. Tienes que aprender a manejarte con prudencia, sin distracción en este tiempo. No distraernos ni en un segundo, ni milésima de segundo, ni en término mental. Ningún pensamiento contrario puede operar. Aleluya. Aleluya. Y hoy justamente comienzo una serie con ustedes donde voy a enseñarles algunas cosas para que aprendan a manejarse en el mundo espiritual. Aleluya. 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 Quiero orar con ustedes. Así que puestos en pie, vamos a orar. Vamos a cubrir a nuestros hermanos que están siendo atacados. Algunos están hospitalizados, pero están firmes donde quiera que están. Aleluya. Y dispuestos a echar el pleito. Y hoy te digo que estamos avanzados. Aleluya. Y 31 de diciembre declaramos una palabra. Este es el año de la victoria completa. Y el que obtiene victoria es porque gana la batalla. El año pasado nos atacaron en el mes de marzo. Se fueron y regresaron. Pero ahora victoria completa. Definitivamente.
Aleluya. 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 Victoria. Victoria completa. Victoria completa. Victoria completa. El Señor nos da victoria media. Aleluya. Es tiempo de santificarnos para pasar a obtener la victoria. Aleluya. 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 Tengo buenas nuevas. Tengo buenas noticias. Aleluya. Aleluya. Señor, en esta hora nos unimos con propósito. Estamos declarando la cobertura de nuestros hermanos y hermanas. Estamos declarando la cobertura de cada familia de esta casa, de cada matrimonio de esta casa, en el nombre de Jesús. Estamos declarando inoperante todo aquello que ha venido para atacar. Sabemos, Señor, que tú nos has entregado victoria. Aleluya. Y que desactivaste el año anterior todo lo que se levantó contra la casa, y tuvieron que huir esos espíritus. Y hoy, Señor, para este tiempo nos entrega victoria completa. Toda enfermedad es ilegal. En el nombre de Jesús, a tu presencia las enfermedades son ilegales. Son ilegales, son ilegales. Son ilegales en el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad prospera. Llámese como se llame. Ningún espíritu que viene para producir accidentes no prospera. No puede prosperar, lo anulamos. Aleluya. Oh, por la sangre de Cristo estoy cubriendo los matrimonios de la casa. Los espíritus de maldad no lo van a desestabilizar. Hay sabiduría, hay conocimiento, hay revelación de Dios. Cada familia levanta vallado fuerte en esta hora en favor de ellos, de cada matrimonio. En el nombre de Jesús, ninguna enfermedad tiene poder para atacar a las familias, para atacar a nuestros hijos. Hay control del cielo sobre nuestras vidas. Aleluya. Espíritu Santo, de aquellos que están hospitalizados, los cubrimos con la sangre, por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús desactivamos todo espíritu de hechicería, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de mentira, toda blasfemia, todo aquello que viene para atacar los pensamientos, todo espíritu que viene para corromper sexualmente. Por la sangre de Cristo declaramos inoperante. En el nombre de Jesús hay cobertura del cielo sobre la casa. No, tú lo has establecido. Por un camino vienen, por 7 huyen. Desestabilizamos al infierno. No tiene parte en nuestras vidas, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestro ser, ni en nuestra familia. No tiene parte con nosotros. Aleluya. 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 Oh, tú tienes el poder para cambiar la circunstancia. Muestra tu gloria en este tiempo, Espíritu Santo. Muestra tu gloria en este tiempo. Yo sé que hay algo que está saliendo de los hermanos. Aquello que el Espíritu Santo ha puesto ha sido provocado. Aleluya. Oh, aleluya. Está siendo provocado para que dejes salir aquello que tu Espíritu Santo ha impartido en la casa. Hay gente que no está haciendo lo que tú has dicho de ellos. Oh, y esa gente no se van a conocer ni ellos mismos por lo que va a pasar con ellos. Se activa lo de Dios. Se activa lo nuevo de Dios. Espíritu de Dios, sopla sobre esta casa, Espíritu de Dios. Sopla sobre esta casa, Espíritu Santo. Establece tu orden. Establece tu orden. Nombre de Jesús.
La unción que el Espíritu de Dios ha puesto sobre ti y lo que tú eres capaz de hacer que tú no sabías que podías hacerlo. Aleluya, 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 aleluya. El poder de Dios está sobre ti, su Espíritu Santo está sobre ti. Tiene que llegar a salir todo aquello que es de Dios en ti. Oh, tiene que ser incomodado, tiene que ser incomodado esta hora. Tiene que ser incomodada, tiene que ser incomodada. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! Está saliendo de Dios que está dentro de ti. En cuarentena, escuche bien lo que le estoy diciendo ahora. Hoy puede ser uno de los días más agresivos que haya vivido. Escúcheme bien, cuando salga de aquí, estás en cuarentena, vas a tu casa y allá vas a establecer y te vas a volver más agresivo, más agresiva que nunca. Y no pararemos de reprender por su nombre desde que salgamos de aquí. Las 3 de la mañana de mañana es una hora importante. Aleluya, aleluya. Así que necesitas estar seguro, necesitas estar claro que hoy puede ser uno de los ataques más fuertes, pero todo lo que se levante contra ti delante de ti caerá. Esa es la revelación, esa es la palabra. Y hoy necesitamos esta noche y las 3 de la mañana necesitamos dar un golpe mortal. No se arrodilla a las 3 de la mañana. Manténgase de pie. Esta vez no te arrodilles, mantente parado, mantente de pie. Y establece nombre claro, sin miedo, con autoridad. Este es el tiempo. No nos ha dado espíritu de cobardía. Puede ser un día muy agresivo, pero cuando eso ocurra va a salir lo de Dios que hay en ti. Firme en la palabra y en la doctrina, en los principios del reino. Declaro victoria sobre la casa. Declaro victoria sobre la casa. Declaro victoria sobre tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. El Señor dice que está contigo. Una de las estrategias de la casa es no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque no somos cobardes, pero tenemos nuestros ojos bien abiertos. Y hoy mantén tus ojos bien abiertos cuando salga de aquí. Está cubierto con la sangre de Cristo. Aleluya. Pero necesito que hoy des un golpe mortal al infierno, donde se estabilice de tu vida para siempre. Aleluya. Y en todas sus formas y ataques. Yo quiero hablarles hoy acerca de liberación del espíritu. De una serie que inicia hoy y se titula
conociendo el mundo espiritual. Y la primera predicación de hoy se llama liberación del espíritu. Estoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Capítulo 12, el versículo 43. Y estoy en el capítulo 2 también, para que la tengan ahí a mano, de la primera carta a los Corintios. Vamos a tener hoy la introducción de esta serie del mundo espiritual, y hoy hablamos de la liberación del espíritu. Leemos en el nombre de Jesús, capítulo 12, Evangelio según San Mateo, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Puedes sentarte. Muy amable. En esta serie quiero traerte enseñanzas vitales para que a partir de ahora sea diferente y el Espíritu de Dios pueda activar cosas extraordinarias en tu vida. Y que pueda conocerte a ti y pueda conocer el mundo espiritual y conocer todo lo que está a tu alrededor, y que nadie te sorprenda, pero tiene que dedicarte. Ese es el desafío. Que el ser humano, dice la Escritura, que Dios creó un muñeco de barro, y que de ese muñeco de barro decidió soplarle, y le sopló vida. En esa vida que le sopló al ser humano hay una complejidad que se conoce como el ser espiritual. Toda persona tiene un cuerpo físico de materia y tiene un cuerpo espiritual. Ahora, ese cuerpo espiritual, observe, es muy complejo. Está compuesto por espíritu, corazón, alma y mente. Solo un soplo, y en ese soplo vino un cuerpo espiritual, porque el físico lo tomó de la materia que está hecha la tierra. Por eso los mismos componentes que tiene tu cuerpo son los mismos que tiene la tierra. Ahora, ese soplo que el Señor nos dio vino de Él. Así que todo nuestro ser espiritual es una impartición que el Señor le hizo al hombre. Ahí vino esa parte que hablamos hoy, que se llama espíritu, que es parte del cuerpo espiritual, del cuerpo inmaterial. Tradicionalmente la gente ha enseñado, muchísimos cristianos la vida entera han enseñado que ese espíritu vuelve a Dios,
en términos de que ese espíritu se separa del cuerpo espiritual. Plantean que el espíritu se separa del cuerpo espiritual, pero ese cuerpo espiritual no se separa, ninguna parte de él se separa, nada, porque es un cuerpo espiritual. Sino que en la muerte física lo que ocurre es que el cuerpo físico se separa del cuerpo espiritual, pero ninguna área del cuerpo espiritual se separa, porque forma un cuerpo. Tradicionalmente han enseñado que el espíritu de toda la gente, incluyendo de los pecadores, va al cielo. Eso no es bíblico, no es verdad, porque el espíritu del ser humano no se separa del cuerpo espiritual. La separación es del cuerpo material del inmaterial. El cuerpo material del espiritual se separa, pero el cuerpo espiritual no se separa en sí mismo, sino que es un cuerpo y forma un ser. Y donde quiera que está un área, está la otra, porque es un ser espiritual. Ahora, ¿en qué lugar de nuestro ser espiritual vive o puede habitar el Espíritu de Dios? El único lugar que puede habitar es en nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Por eso, también los espíritus del mal, los demonios, en el lugar que habita en el ser humano es el espíritu, en el espíritu del ser humano. De ahí es que ninguna persona puede tener el Espíritu Santo y puede tener demonio al mismo tiempo. Es imposible. Porque cuando llega el Espíritu de Dios, tiene que irse el espíritu de maldad que habita en el espíritu de esa persona, porque es un solo lugar y no pueden ocuparlo dos espíritus diferentes. Tiene que ser desalojado. La presencia del Espíritu de Dios desaloja los espíritus de maldad. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que algunas personas que están en la iglesia nunca llegan a ser libres en su espíritu. Hay gente que está en la iglesia y nunca su espíritu ha sido libre. Nunca jamás ha sido libre. Y como nunca ha sido libre, tiene entonces un demonio. Tiene espíritu de maldad que operan dentro de esa persona. Inclusive, cuando el Señor habla con la mujer samaritana, y el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, observe que le dice que el Señor anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es que pueden agradar a Dios. Observa el texto. O sea que el lugar donde vive el Espíritu de Dios en nuestro ser es el Espíritu. Estar en una congregación no garantiza necesariamente la liberación del espíritu de alguien. Para la liberación de la vida de alguien en términos de su espíritu es complejo también. Hay gente que cuando aceptan a Cristo como Salvador, al aceptarlo, rinden su vida ante el Señor y son libres. Pero hay gente que porque en su casa, en su familia han hecho pacto, porque son gente que están bajo pacto con el infierno, no es suficiente con profesar el nombre de Cristo. Hay algunas personas que sí, pero esas personas que han estado involucradas en el espiritismo, porque sus padres, sus abuelos han hecho pacto con ellos, no es suficiente con confesar a Cristo. Necesitan una asistencia especial para ser libre. Por eso, el estar en la iglesia no garantiza necesariamente que una persona sea libre en su espíritu. ¿Qué dice Jesús al respecto? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, observe, todo ser humano, por la condición de pecado que heredamos de Adán y Eva,
Cuando venimos a Cristo tenemos un espíritu de maldad que ha operado dentro de nosotros. Y necesitamos la presencia del Espíritu de Dios para que pueda desalojar ese espíritu que ha estado en nosotros. De manera que yo no podré agradar a Dios, ni podré servir a Dios como debe ser, hasta que yo sea libre y el Espíritu de Dios esté, como dice la Escritura, que está conmigo y en mí. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay personas que quieren ser libres y hay gente que no quiere ser libre. Jesús estuvo compartiendo con sus discípulos y uno de sus discípulos nunca quiso ser libre. Judas nunca quiso ser libre. Y Jesús enseñó que cuando el padre de familia sembró la cizaña en el terreno, pues sembró la buena semilla en el terreno, mientras estaba durmiendo, vino Satanás y sembró su semilla. Y se refería a Judas, que había sido introducido en su ministerio por el diablo. Los discípulos recibieron la impartición del Señor, recibieron sus enseñanzas y fueron libres. Judas recibió sus enseñanzas, pero nunca fue libre. Por eso, cuando llegó el momento de entregar a Jesús, tenía que entregarlo uno que estuviera con él, porque le daba legalidad el haber estado con Jesús. Oye bien, eso es muy importante. El hecho de que Judas haya estado con Jesús y sea uno de los discípulos tenía legalidad para entregar a Jesús, porque uno de ellos tenía que entregarlo. ¿Y quién más que aquel que no había sido libre para dejarse utilizar como instrumento del infierno para entregarlo? ¿Y cómo es que Judas escuchó las predicaciones de Jesús, sus enseñanzas y los milagros, y no fue libre? Porque para ser libre hay que disponerlo, y hay gente que nunca ha dispuesto en su corazón ser libre. Para ser libre hay que rendirse delante de Dios. Para ser libre hay que entregar su condición a Jesús. Para ser libre hay que estar dispuesto a agradarle a Él. Hay que negarse a sí mismo para que Cristo crezca. No es solo la confesión para mucha gente. Y estuvo ahí con Jesús, vio los milagros, inclusive compartió la cena con Él. Era uno de los cercanos del Señor, junto con los 12. Para Jesús siempre supo quién era Judas. No es verdad que la gente que no es libre van a pasar desapercibidos. No es verdad. Pasarán desapercibidos con aquellas personas que no han desarrollado su espíritu, y que el Espíritu de Dios no le ha hecho imparticiones para conocer todo espíritu. Pero delante de Jesús no pasaban desapercibidos. Se sabía. Inclusive cuando Jesús hablaba de que uno de los del grupo lo iba a entregar, los discípulos le preguntaron y él lo identificó. ¿Estaba seguro? ¿Estaba consciente? Sabía quién era. Y lo dejó operar hasta su momento. Y vendió a Jesús por el precio que costaba un esclavo en ese momento. 30 piezas de plata. Tenía legalidad porque era parte del ministerio. Cuando alguien en el ministerio
renuncia, perdió la legalidad. Cuando alguien es expulsado, perdió la legalidad. Ya no puede operar. Y no se le debe dar entrada, porque perdió la legalidad. Y el que pierde la legalidad ya no puede atacarte como parte de la casa. Cuando sacas a alguien, ya no te puede atacar desde adentro, tiene que hacerlo desde fuera. Y el que ataca desde fuera está derrotado antes de comenzar. Ahora el que ataca desde dentro es parte de, y puede alborotar. Necesitamos que nuestro espíritu sea libre para poder dejar de pecar. Ninguna persona podrá dejar de pecar por su propia voluntad ni por su propia fuerza. Para poder dejar de pecar, necesita que su espíritu sea libre. Necesita que la fuerza del mal que han operado en su vida sean desalojadas por el Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios se meta en su vida y que lo organice. Dos cosas interesantes. Número uno, aquellos que quieren ser libres y no han sido libres. Y número dos, aquellos que no tienen deseo de ser libres porque son instrumentos del diablo para producir opresión. Y usted tiene que aprender a establecer diferencia. Porque aquel que su espíritu está atado quiere ser libre, no lo es. Y es responsabilidad de la iglesia ayudarlo a ser libre, asistirlo para que sea libre. Pero aquel que es instrumento de Satanás y que no es libre porque no quiere, sino que es un instrumento de Satanás, la iglesia tiene que resistirlo. Y la iglesia tiene que doblegarlo, porque todo poder ha sido entregado a la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, establece la palabra. El desafío es nosotros saber quién es quién. Por eso hay que manejarse con madurez, para saber qué persona tiene un espíritu de herencia. Porque su abuelo o abuela, sus padres pactaron con él o con ella. Cuando pequeño o pequeña esos espíritus operaron en esa persona. Llegó a la iglesia, tiene tiempo considerable, pero todavía no es libre. Porque esa persona no ha dispuesto a ser libre, pero quiere ser libre. Es nuestra responsabilidad asistirlo en el proceso de liberación. Y es nuestro compromiso. Por eso, no todo el que opera por medio de espíritu de maldad es porque se quiere perder o porque definitivamente es un instrumento del infierno. Ahora hay gente, y hablo de Judas, son instrumentos del infierno y su actividad es continua a favor del infierno y nunca se rinden delante de Dios. El Espíritu de Dios va a venir a nuestro espíritu y va a hacer una transformación, lo que se conoce como la regeneración, y va a sacar la simiente del infierno y va a poner su simiente en nosotros. Cuando la simiente de Dios se coloca en nuestro espíritu, entonces somos otra persona. Porque viene una transformación de la mentalidad. Porque viene a sanar nuestros corazones. Porque viene a liberar nuestro espíritu. Porque viene a trabajar en nuestras emociones. Viene a vivir con nosotros. Y vamos a ser libres. Pero la gente no es libre porque venga a la iglesia ni porque el pastor ore por ellos. Eso no funciona así. Lo que ocurre, ¿sabe qué? Que mucha gente, cuando oramos por ellos, los demonios se aquietan, se tranquilizan porque no pueden operar en la casa.
Pero cuando salen de la iglesia, vuelven a su vida incorrecta, a su conducta mala, a su perversión, y los demonios siguen con ellos, solo se aquietaron. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que los espíritus se le aquietan en la iglesia, porque ellos no solo van a ser libres porque oremos por ellos, sino porque tomen una decisión de agradar a Dios y de renunciar de manera voluntaria a sus actividades, a las actividades del infierno, a toda frustración y a toda operación infernal en sus vidas. Para ser libres tienen que renunciar de manera voluntaria y estar dispuestos a dejarse guiar para entrar en el reino de Dios. De lo contrario, solamente se aquietan. Y quizá alguna vez usted ha visto gente que oran por ellos y se manifiestan espíritu, y oran por ellos y se manifiestan espíritu, y oran por ellos y se manifiestan espíritu. No han sido libres. Se es libre de una vez y para siempre. Los espíritus lo que hace es que se aquietan en la vida de esa persona. Pero cuando la persona sale de la iglesia, vuelve a la vida de pecado, vuelve a negar a Dios, su vida es normal, nunca ha tomado una decisión. Para ser libre hay que tomar, para que nuestro espíritu sea libre, tenemos que tomar una decisión importante de agradar a Dios. Y mucha gente, su espíritu no es libre porque son rebeldes contra Dios, se oponen a las cosas de Dios, son enemigos de Dios de manera consciente, están dolidos con Dios, son enemigos de Cristo y de su sacrificio, son enemigos del progreso de la iglesia. De manera que el problema no es con nosotros, el problema es con Cristo. A ser cabeza del ángulo y esa piedra de caída, porque el que choca con ella se desbarata y a quien la cae la piedra encima se desmenuza. El problema es con Cristo, no es con nosotros. Y para ser libre hay que amigarse con Cristo. Necesitamos que nuestro espíritu sea libre de toda fuerza infernal, de todo pecado, de todo engaño, de toda influencia del enemigo. Necesitamos que sea libre para que el Espíritu de Dios pueda operar en nosotros con libertad. Cuando nuestro espíritu es libre, entonces nosotros estamos en condiciones de operar a favor del reino de Dios y en el reino de Dios, y que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Si nuestro espíritu no es libre, nunca podremos estar a favor del reino de Dios. Siempre estaremos en contra, porque los espíritus de maldad siempre están en contra. Y donde hay un espíritu de maldad operando, está en contra de las cosas de Dios. Tú necesitas que tu espíritu sea libre.
Necesitas que el Espíritu de Dios pueda operar libremente en tu vida y ser un instrumento para justicia. Ser un instrumento para la gloria de Dios y para su presencia. Si nuestro espíritu no llega a ser libre, hay muchas cosas que no la vamos a entender. Y esa es la razón por la que mucha gente no entiende algunas cosas. Y usted dice, ¿y cómo es que tienen tiempo en la iglesia y no entienden? Es que no pueden entender. Porque su intelecto está tomado por un espíritu de maldad. Y no lo deja razonar en las cosas de Dios. Estorba el conocimiento de Dios. Impide el desarrollo en las cosas del cielo y del reino. Lo impide. Pueden ser graduados en teología. Pueden ser graduados en el área que sea del conocimiento de Dios. Tener maestría y doctorados. Y ese conocimiento no les sirve para salvación, porque no puede activar la fe en ellos, porque no son libres. Y aunque logren ser titulados en alguna área, inclusive se involucren en el ministerio, no son libres. Y hay cosas que no la van a entender. Aleluya. En el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo establece una palabra. Versículo 6. Sin embargo, hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Judas, que vendió al Señor. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes de Israel, graduados en teología, maestros, doctores de la ley, no tenían el Espíritu Santo y por eso no entendieron quién era Jesús. Dice la Escritura, nunca lo hubieran crucificado. Porque aunque estaban en posiciones religiosas, eran enemigos de Dios. Eran enemigos de Dios. Dios no vivía en ellos. Y ese conocimiento no le funcionó para agradar a Dios, sino para ser su enemigo. Aleluya. Y por eso entregaron al Señor de gloria. Por eso entregaron a nuestro Salvador. Por eso Judas no le bastó 3 años y algo al lado de Jesús, escuchando sus enseñanzas. No le funcionó. Su intelecto está cerrado. No hay disposición de agradar a Dios en su vida. Son enemigos de los principios. No aceptan la santificación del Espíritu. No conocen la reverencia a Dios, aunque tengan doctorado. Y por eso entregaron a Jesús. A que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No pudo conocer la sabiduría ni la revelación de Dios. Porque conocen palabra, pero conocen palabra muerta. No conocen la palabra que produce vida en el Espíritu de Dios. Y no importa las posiciones que lleguen a tener ni el conocimiento que adquieran, son esclavos. Son esclavos del pecado. Son esclavos del infierno.
Y por eso entregaron a Jesús. Por eso lo crucificaron. Antes bien, como está escrito, dice la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que ha preparado para los que le aman. Aleluya. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Porque lo que va a producir en la gente la revelación de la palabra, el conocimiento y el temor, es el Espíritu de Dios. Y para recibir el Espíritu de Dios, su espíritu tiene que ser libre. Porque el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Aleluya. Y donde habita demonio no habita el Espíritu de Dios. Él tiene que desalojar a esos espíritus para habitar. Pero para ser desalojado tiene que haber voluntad en la persona que quiera ser libre. Y se nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Por eso cualquier nuevo creyente puede interpretar con facilidad cuando alguien está poseído por espíritu, o lo quiere engañar, o le hace comentario extraño, lo descubre. La Escritura dice que tenemos la unción del Santo. Aleluya. Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció cosa de Dios, sino el del Espíritu de Dios. Está diciendo, de la misma manera que el ser humano tiene un espíritu, el espíritu humano, de lo que hablo hoy, de la liberación de ese espíritu que hablo, conoce las cosas íntimas de nosotros, y es el área de nosotros que se comunica con Dios. Es el espíritu nuestro que se comunica con Dios. De esa misma manera que conoce todo lo mío, conoce todo lo tuyo, así también el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios. Por eso no vaya a alabar hombres porque tengan conocimiento o revelación. Lo que pasa es que cuando el espíritu del hombre se conecta con el Espíritu de Dios, no hay cosa en el mundo físico ni en el espiritual que no sea revelado. Porque el Espíritu de Dios lo conoce todo. Y al unirse con el espíritu del hombre, aún las cosas íntimas de nosotros son reveladas. Cosas que no son fáciles para la gente descubrir. Que tiene que ir a estudiar psicología en la universidad para poder trabajar con seres humanos y descubrir aquellas cosas que están de manera inconsciente afectándole. El espíritu mío conoce esas cosas porque está en mí, y el Espíritu de Dios unido. Eso es extraordinario, porque el Espíritu de Dios escudriña todo lo de Dios, profundiza en Dios, lo sabe todo lo de Dios, y tu espíritu sabe todo lo tuyo. ¿Acaso hay algún conocimiento de ti, de manera consciente o inconsciente, que no pueda manejar el espíritu que está en ti y activado con el Espíritu de Dios? Aleluya. Ese es el desafío que le hago hoy, que el espíritu tuyo sea libre y se conecte con el Espíritu de Dios para que pueda conocer el mundo espiritual y pueda conocer todo lo que se mueve alrededor de ti. Observe que muchas veces lo que está pasando con nosotros es mucha distracción. Usted llega a un sitio y usted está despierto y usted no se da cuenta que en esa casa hay espíritus de maldad que operan. Cierre los ojos y duérmase, que desde que usted se duerme usted comienza a percibir que en esa casa operan espíritus de maldad, porque su espíritu, como usted está muy distraído, su espíritu entra en operación cuando usted comienza a estarse tranquilo. Por eso, ocasionalmente usted se duerme y usted siente como que hay operación de espíritu de maldad
que lo están atacando. Lo que pasa es que usted está en un sitio minado. Y el día que usted baje su distracción, usted lo va a sentir despierto. Pero como somos muy distraídos, tenemos que estar durmiendo para que nuestro espíritu activo pueda identificarlo. Es un asunto de distracción. El día que tú bajes tu nivel de distracción, te convertirás en una bomba de tiempo para el mundo espiritual. El infierno te va a coger miedo, porque va a conocer el cojo sentado. Aleluya. Aleluya. El Espíritu de Dios te va a poner sensibilidad espiritual. Y yo le llamo ocasionalmente que el Espíritu me pone hipersensibilidad espiritual. Aleluya. El Espíritu de Dios lo va a hacer. Conoce todos los que se mueven en el mundo espiritual y va a impartir a tu espíritu, porque su sola presencia en tu espíritu te va a trastornar a ti. Va a trastornar todo tu ser y podrás identificar cosas que no había podido identificar. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata del Espíritu de Dios que lo va a hacer, y tienes que hacerlo en este tiempo. Yo lo que quiero es que hoy haya gente aquí que se incomode y diga: ya está bueno que yo esté en un sitio y yo no sepa lo que se mueve. Espíritu de Dios, me rindo. Para que algo pase, rebélese contra usted mismo, incomódese contra usted mismo. Aleluya. Y déjese caer en la presencia de Dios. Pero prepárese primero. Para que entonces pueda establecer diferencia entre una cosa y otra. Y no vaya a ser entonces que tenga un shock viendo todo lo que se mueve en el mundo espiritual y lo que puede moverse alrededor. Aleluya. Aleluya. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Yo no recibí el Espíritu del mundo. Tú no recibiste el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es la palabra de Dios hoy. Tú no recibiste el Espíritu del mundo. No recibiste un espíritu cobarde ni distraído. No recibiste un espíritu que está incapaz de conocer lo que se mueve. Recibiste el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que tú tienes. Y el que tiene el Espíritu de Dios es una mujer, es un hombre peligroso. Que el infierno le tiene miedo y quiere callar. Y parece que aquí se está moviendo algo a favor. Aleluya. En el campo dicen que la mata que no tiene mango maduro, nadie le tira piedra. Aleluya. Necesito gente con canastas hoy que recojan esos mangos que están maduros. Dios santo. Dios santo. Aleluya. Ustedes no saben en la iglesia dónde están ni el potencial que hay en este lugar a tu favor. Aleluya. Tú no sabes para qué Dios te ha traído aquí y lo que va a hacer por medio de ti. Y por eso el enemigo quiere callarte, quiere cobardarte. Pero tú tienes que decirle: te equivocaste de persona. Te equivocaste de persona. Aleluya. Porque prefiero el Espíritu de Dios. Se equivocaron de persona. No hemos recibido el Espíritu del mundo. No quiero nada con el mundo. El mundo pasa y su deseo. Y el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. Aquellos que hacen amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. No tiene nada el mundo que ver con nosotros. El pecado no tiene nada que ver con nosotros. Ha sido suficiente. Renunciamos hoy al mundo, a sus deseos y a su comportamiento, para que la gracia de Dios esté sobre nosotros. El Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes qué te ha concedido Dios a ti? ¿Sabes quién eres? El día que lo sepas te voy a ver volando bajito en esta casa. Aleluya. Ya no tendremos la necesidad de decir que necesitamos gente para servir en algún ministerio. No será necesario. Aleluya. Aleluya. Porque el espíritu de nosotros será revolucionado por el Espíritu de Dios. Y cuando nuestro espíritu es transformado, también cambia nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión. La manera de nosotros ver las cosas cambia. Nuestros pensamientos cambian, son diferentes. Porque el Espíritu de Dios va a influenciar todo nuestro ser por medio de nuestro espíritu, para nosotros agradarle y hacer aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Y nadie va a detenernos, porque nos daremos cuenta lo que Dios nos ha concedido. Esa es la pregunta de reserva personal. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? Aleluya. Tu mentalidad será diferente el día que sepa lo que el Señor te ha concedido, lo que ha hecho a tu favor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios para poder establecer lo que es espiritual y lo que no es espiritual, lo que procede de Dios y lo que procede del reino de las tinieblas. Aleluya. 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 Eso es lo que nos hace falta. Ahorita le decía que para nosotros es sumamente importante saber quién es un engendro del infierno para hacer opresión en la casa y quién necesita liberación porque quiere ser libre. Ve el texto bíblico lo que le está diciendo ahora. Tenemos la capacidad para reconocer cada cosa y establecer diferencia, porque eso ha sido concedido por el Espíritu de Dios a nosotros. Esa capacidad para acomodar lo espiritual y lo natural, lo uno de lo otro. Tú puedes hacerlo. Tú tienes el Espíritu de Dios, pero necesita que tu espíritu sea libre. Y mi espíritu no va a ser libre hasta que yo lo decida. Esto no es un juego a lo espiritual o el juego de la religión. Esto no es un juego. Se trata del reino de Dios. Se trata del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Se trata de que el reino de las tinieblas quiere impedir que sea efectivo en nosotros el sacrificio de Cristo y en la gente. Y aun cuando nosotros estamos conscientes quiénes somos, necesitamos que el que venga a esta casa tenga la oportunidad de saber quién es y las cosas de Dios. Y el trabajo del infierno es boicotear las cosas de Dios para que el reino de los cielos no se pueda establecer. Y cuando da con gente cobarde, comen con su dama. Aleluya. Los cobardes malinterpretan la escritura, no entienden la escritura, están llenos de temores y siempre arden por debajo. No son capaces de enfrentar de manera directa, ni pueden confrontar. El Espíritu del Señor vino para quitar toda cobardía de nosotros, para quitar de nosotros toda opresión y traer la libertad, libertad total. Pero la primera liberación que tiene que producirse es la liberación de nuestro espíritu. Y que todo espíritu que ha operado en nosotros tenga que salir. Pero tenemos que sacarlo de manera voluntaria. Y los residuos de esos espíritus tienen que ser desalojados. En el nombre de Jesús. La presencia del Espíritu de Dios va a hacer esto. Él lo va a hacer. Va a transformarnos. Todo nuestro ser lo va a hacer. Y todo nuestro ser va a ser afectado por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Es tiempo
de que nuestro espíritu sea libre, para que se deshaga toda naturaleza y toda raíz pecaminosa en nuestro ser. Duele de nosotros. Y que la manera de pensar de nosotros sea diferente. Y que podamos conocer más allá de lo que se ve en el mundo físico. Hay gente que su limitación son las paredes, son los espacios cerrados. Es hasta donde llega su vista. Cuando el Espíritu de Dios libera nuestro espíritu, nosotros vemos más allá de donde los ojos humanos alcanzan. Porque el Espíritu de Dios comienza a usar nuestros sentidos, comienza a usar nuestro ser, para que seamos aliados de Él y seamos parte del reino. Esta es solo una introducción. La parte que sigue del texto lo seguimos analizando en nuestro próximo encuentro. Necesitamos que nuestro espíritu sea libre de manera definitiva. ¿Cómo te das cuenta que tu espíritu no ha sido libre? Cuando sabes que hay conductas en ti que no son aprobadas por las Sagradas Escrituras y que tú no puedes controlarla. Cuando sabes que tú no puedes controlar los pensamientos que vienen a ti, sino que tú le das curso. Hay una cosa interesante. Concluyendo te lo explico. Cuando te sientas cerca de alguien que es espiritista, tú comienzas a sentir lo que esa persona está sintiendo porque te hace impartición. Y tú comienzas a querer orar contrario, tú quieres maldecir y tú quieres rechazar, pero no eres tú. Es el espiritista que está cerca de ti, que te está impartiendo por medio de sus pensamientos. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, lo primero que hace es que toma ese pensamiento y lo lleva cautivo a Cristo. Y ahí está la predicación, y creo que también está en YouTube. Se llama Pureza Mental. Ahí te enseño cómo llevar tus pensamientos cautivos a Cristo. Escucha bien. Cuando sientes el deseo de hacer algo incorrecto, es el espiritista que está cerca de ti o está en la iglesia o en algún lugar donde tú estás y te está mandando bombardeo a la mente. Son dardos enviados a tu mente. Si tienes el Espíritu de Dios, lo tomas, lo controlas y te pones sobre Él. Eso también le pasa a la gente que se ha dejado tocar por espiritistas, que han dejado que oren por ellos y le hagan imparticiones durante una temporada. Hasta que se deshagan de eso, van a tener deseo de lo que el espiritista quiere hacer y hace para ser sus aliados. Y toda persona, lo repito una vez más hoy, que se ha dejado ministrar por un espiritista necesita rápidamente intervención para que sea libre. Hay mucha gente que están como zombies y no se han dado cuenta que esa situación comenzó cuando comenzaron a juntarse con espiritistas y que no pueden rendir y como que no se desarrollan y siempre igual y nada les funciona. It's time to break. Llegó el tiempo de romper ahora y tienes que hacerlo de manera voluntaria. Si quieres quedarte en esa situación te quedas, pero si quieres algo más violéntate. Aleluya. El Espíritu de Dios está en ti y llegó el momento. Toda impartición que te han hecho tienes que confesarla para que sea libre. Y que el Espíritu de Dios pueda trabajar en ti. Llegó el tiempo, pero tienes que asumir tu responsabilidad. El Señor nos llamó a libertad. A libertad para adorarle, a libertad para servirle, a libertad para conocer todo lo que se mueve en el ambiente, a libertad de conocer los espíritus que operan y su naturaleza. Y también nos llamó para ser estrategas, porque el reino de Dios se mueve por medio de estrategia. Aleluya. Aleluya. Te bendigo el día de hoy. Necesito que tu espíritu sea libre. Hasta que tu espíritu sea libre, hay cosas que no va a poder experimentarla.
no la vas a poder vivir. Y el Espíritu de Dios te va a liberar de todo pecado, de toda opresión, de sus residuos y de todo espíritu infernal que ha operado en tu vida, quizá de manera involuntaria, porque te lo impartieron tus abuelos, quizá, o tus padres, o tú estuviste involucrada por alguna situación de familia. Llegó el momento que avance. Tienes que avanzar, tienes que avanzar, tienes que avanzar. No te quedes donde estás, sacúdete ahora, libérate. El Espíritu de Dios está para liberarte. Esta es tu temporada para que veas lo de Dios, lo que Dios va a traer, lo que está trayendo, lo que Dios está haciendo. Llegó el momento. Aleluya, llegó el momento. Aleluya, llegó. No más, no más, no más, no más. Ha sido suficiente. Ha sido suficiente estar en la iglesia y no poder alcanzar el propósito de Dios. No es suficiente con hacer cosas. Hay que alcanzar el propósito de Dios. El Espíritu de Dios tiene que liberarnos completamente. Tiene que transformar todo nuestro ser. Tiene que darnos la capacidad para conocer quiénes están alrededor de nosotros y quiénes somos nosotros. Aleluya, este es su tiempo. Ponte de pie esta hora, vamos a orar juntos. Tiempo de revolución. Tiempo de revolución. Tiempo de revolución. Tiempo de cambios. Tiempo de liberación. Hay que ser libre. Hay que ser libre. Hay que ser libre. El conocimiento no es suficiente. Señor, te doy gracias a esta hora. Bendigo esta generación, que es una generación llamada como violenta. Generación violenta, que para poder violentarse tiene su espíritu que ser libre. Libera el espíritu, Señor, libera. En el nombre de Jesús, revoluciona, transforma mentalidades, regenera, cambia, Dios. Este es el tiempo, Espíritu Santo. Este es el tiempo del camino para ser transformado, para ser lleno, para ser liberado, para ser confortado, para recibir las imparticiones necesarias. Este es el tiempo. Espíritu Santo, incomoda esta generación. Incomódalo, incomódalo, incomódalo. Incomódalo, incomódalo, incomódalo. Incomoda esta generación, Espíritu Santo. Incomoda esta generación. Oh, tiempo de liberación en la casa. Tiempo de liberación en la casa. De toda opresión, de todo espíritu, de toda influencia, de todo pecado. Este es el tiempo. Libera los ministerios de la casa. Libéralo, Espíritu Santo. Libéralo, 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 libéralo. Libera, libera, libera. En el nombre de Jesús. Todo residuo que quede del pecado, toda situación del pasado, toda amargura, libre en esta hora. Sana, Espíritu Santo. Sana emociones. Sana el corazón. Libera las mentalidades. Aleluya. Abre los ojos espirituales.